Amigos, buenas noches. Bienvenidos a las noticias de hoy. Hasta las 23:59 de este día servirán los salvoconductos emitidos a la fecha. A partir de mañana regirá uno nuevo. Los únicos que podrán sacar salvoconductos serán quienes acudan a una cita médica y trabajadores de empresas de ciertos sectores. Empezamos con esto 24 horas. Fueron las constantes violaciones a lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia en cuanto a la restricción vehicular las que llevaron al gobierno a decretar el vencimiento de todos los salvoconductos emitidos, que eran ya más de 2 millones a nivel nacional. Y tendrán que obtenerse nuevos de manera más rigurosa. Para los dueños de automotores particulares, el documento caduca a las 23:59 de este miércoles 22 de abril. Y en las empresas, actual vigencia hasta la medianoche del viernes. ¿Pero qué persona particular o ciudadano común requiere de este nuevo salvoconducto? Únicamente aquel que necesite acudir a una cita médica y tendrá que probar cuál es la condición de salud que obliga a su movilización, que la cita fue ordenada por su médico tratante y cuánto tiempo durará. Es decir, deberá contar con un documento habilitante que lo respalde. Estos permisos tendrán una duración por horas con un máximo de 24 horas. Y en el vehículo en que se transporte deberá haber un solo ocupante, salvo casos excepcionales en que el máximo será de 2 ocupantes. Cualquier otra actividad personal fuera de casa que no sea abastecerse de alimentos y medicinas no está permitida ni avalada. Sobre los trabajadores que necesitan portar el permiso son aquellos que laboran en empresas o negocios de alimentos y bebidas no alcohólicas o en negocios de la cadena de producción de medicamentos e insumos médicos. También quienes trabajan en compañías de la cadena de producción de insumos de limpieza e higiene, negocios de fumigación, desinfección o sanitización de ambientes, en el sector turístico, en la cadena de exportación e importación, en la cadena de producción agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola, en la de producción de madera y en la cadena de producción industrial. Será la empresa la encargada de gestionar los salvoconductos de su personal y servirán para todo el tiempo que dure la emergencia. Para la obtención del nuevo documento se debe ingresar a www.gov.es y a www.ministeriodegobierno.gov.es. Ya allí se le solicitarán datos como nombre, número de cédula y correo electrónico si es persona natural. A las empresas, nombre de la empresa Ruco Rice, dirección, actividad comercial permitida, nombre del representante legal, declaración de responsabilidad, número de placa de los vehículos que se usarán, así sean expresos escolares, entre otros datos más. Y el conductor deberá demostrar con una carta o credencial su relación laboral con la firma. Toda esa información será cotejada con el Servicio de Rentas Internas y con el Registro Civil. En caso de proporcionar datos falsos, se procederá con la sanción. Una pena de 3 a 5 años de prisión. Según datos de la Policía Nacional, son más de 6.900 los conductores a los que se les ha retenido el vehículo, se les ha aplicado la multa de $200 por hacer mal uso del salvoconducto e irrespetar las medidas. Ellos ya no podrán obtener el permiso nuevamente, es decir, no se les dará el nuevo salvoconducto. En el puente de la Unidad Nacional, donde este lunes se evidenció un fuerte incremento del flujo vehicular, la Autoridad de Tránsito Municipal incluso colocó ya esta clase de carteles para hacer los controles más eficientes. Luisa María Heredia, 24 horas. Se reanudan los vuelos humanitarios, según anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El COE Nacional también recordó que todos los pasajeros deben cumplir obligatoriamente el aislamiento fuera de su casa. Freddy Alcíbar estaba en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo esperando a su hija, a la que no ha visto por 45 días que han sido. Súper difícil. Ella llegó en el único vuelo que aterrizó en Guayaquil este miércoles. El 565 de la aerolínea TAME, proveniente de Miami con 154 pasajeros. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera del país? Desde el 1 de marzo. Extrañando la comida, pero no queda más, ahí hemos estado. Ahora se embarcaron en buses y autos particulares a cumplir el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, dispuesto por el COE y el Ministerio de Salud Pública como medida para precautelar la salud de los viajeros, de sus familias y de la comunidad entera. Y esto en hoteles permite un control ordenado desde el punto de vista de seguridad de la policía y también de la supervisión del Ministerio de Salud. Ustedes recuerdan que tuvimos una experiencia muy negativa con las primeras personas que retornaron, incumplieron la cuarentena, salieron de sus casas y ese es seguramente uno de los factores que favoreció la transmisión, el contagio a gran velocidad en determinados lugares. Es un riesgo que no podemos correr, por eso hay lugares controlados para el aislamiento preventivo obligatorio. Y para quienes van desde el continente hacia las Islas Galápagos. En este momento Galápagos cuenta con su propio laboratorio. Se pueden tomar las pruebas directamente en Galápagos, se pueden hacer las pruebas en Galápagos. 4 vuelos más llegaron a Ecuador este martes, desde Santiago de Chile,
Miami, Lima y Nueva Jersey. La frecuencia, que los costos, que el tema que está relacionado a los vuelos no tiene que ver con el gobierno, ni el gobierno fija ningún costo. Ya son 2.250 ecuatorianos que han retornado al país. Van a continuar haciéndolo de forma organizada y paulatina. En efecto, para esta semana se tienen coordinados más vuelos. Esta cifra se alcanza con los más de 1.300 ecuatorianos que llegaron entre el viernes 10 y el sábado 18 en vuelos procedentes de Estados Unidos, Suiza, México, Bolivia, Perú y Argentina. Catalina García, 24 horas. Alcaldes de Manabí piden atención a las autoridades nacionales. Según el COE local, el 60% de la población de una comunidad de Montecristi dio positivo para COVID-19. El alcalde de este cantón asegura que en los últimos 15 días se han registrado 100 fallecimientos. En los datos publicados por el Registro Civil llama la atención la cantidad de actas de defunción entregadas en Guayas y Santa Elena. Ni las cifras del COE nacional ni las de esta entidad muestran una situación alarmante en Manabí. Sin embargo, los alcaldes de esta provincia reportan una realidad distinta. Según registros de los presidentes de juntas parroquiales, en solo 2 comunidades de Montecristi han fallecido 38 personas en los últimos 15 días. El Registro Civil reporta únicamente 4 actas de defunción entregadas. Explica el alcalde que la falta de acceso a medios tecnológicos y las complicaciones para salir de los recintos hace que muchas de estas muertes no se reporten formalmente. Como presidente del COE cantonal, me preocupa mucho la situación que estamos pasando. Nos acercamos a los 100 fallecidos. Por lo tanto, hago un llamado al gobierno central. Desde la comunidad de Colorado también piden ayuda. Colorado está viviendo el peor de sus escenarios. Nuestra gente se está muriendo. En menos de 48 horas han fallecido 8 personas. Y no tenemos respuesta, no tenemos ayuda de nadie. Tras la insistencia de moradores de la comunidad La Sequita y Pepa de Uso en Montecristi, el COE local realizó pruebas a sus habitantes y los resultados realmente alertan. Lo que nos dice la directora provincial de que la mayoría son positivos y que las comunidades de La Sequita y Pepa de Uso hay un 60% de gente que en este momento está con el virus COVID-19. En Puerto López la situación también es complicada. Pese a que según el COE nacional en este cantón no hay contagios, su alcalde reporta 30 fallecidos en los últimos días. No dicen que se trate de COVID, pues reportan también casos de dengue. Por eso habíamos hecho un llamado público para que el Sistema de Salud Nacional también revise lo que está pasando en el Cantón Puerto López. La situación es compleja en Manabí, pues solo un hospital está habilitado para atender los casos de COVID-19. Asambleístas de esta provincia también piden atención. Similar situación pasa en Paján, Jipijapa, Manta y Portoviejo. En Pedernales se acaba de reportar 3 médicos contagiados por COVID y ellos atienden en el hospital móvil de ese cantón. Hospital de especialidades que atiende solo pacientes COVID, que solamente tiene 30 camas de UCI con respiradores para una población de 1.500.000 manabitas que vivimos en esta provincia. Las autoridades locales esperan ser escuchados por parte del gobierno nacional para que corroboren la información que ellos a diario reciben desde los recintos y cabeceras cantonales en Manabí. Información que no coincide con los datos que se manejan de esta provincia, fuera de ella. Dayana Monroy, 24 horas. El hospital del IES Quito Sur ha atendido al momento más de 3.100 personas con síntomas relacionados al COVID-19 en la capital. Ante el incremento de casos de esta casa de salud centinela para la provincia, está a punto de llegar al máximo de su capacidad. Algunos llegan caminando, otros lo hacen en ambulancia. Es un panorama normal en el hospital del IES Quito Sur. Decenas de pacientes llegan a diario con síntomas respiratorios. Hasta el momento tienen 160 camas ocupadas de las 192 con las que cuentan. Es decir, han llegado a un 83% de su capacidad. La variabilidad es de acuerdo al comportamiento social, ¿sí? Hemos tenido días hasta de 200 personas, hemos tenido días de 60. Han estado aquí alrededor de 3.100 personas. Nos han visitado, de las cuales 200 tenemos ya dado de alta. Para determinar si un paciente tiene o no la enfermedad, desde hace aproximadamente un mes, el hospital cuenta con un software que permite detectar de forma temprana los síntomas. La ventaja de estos es en base a que a través de una probabilidad, ¿no es cierto?, nosotros dividimos en 3 secciones a estos pacientes, en una baja, en una intermedia y en una alta. Y la baja muy probablemente se vaya a la casa.
y eso nos ha ayudado a mantener el flujo y que nosotros hasta el momento nos lleguemos a nuestra capacidad máxima. El algoritmo se sigue fortaleciendo y sigue aprendiendo. El hospital del IES Quito Sur además cuenta con 2 cápsulas que les permiten trasladar a los pacientes de COVID-19. Incluso se les puede hacer un tipo de resucitación sin que el personal se exponga a la enfermedad. Las cápsulas tienen un sistema de filtrado de alta eficiencia que permite purificar el aire y disminuir el riesgo de contagio dentro de la ambulancia. Tiene acceso para que el personal que acompaña al paciente puede ingresar las manos por unas mangas y realizar maniobras para cualquier situación que se pueda presentar en el transporte. Quienes están en primera línea de esta dura batalla hacen un llamado de ayuda para que la ciudadanía no se exponga y permanezca en casa, la única opción para frenar el número creciente de contagio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En Guayaquil hay 5.502 casos positivos de coronavirus. El ministro de Salud mencionó que la cifra se está estabilizando. Autoridades locales y la ciudadanía señalan que no hay que confiarse y que se deben seguir manteniendo las medidas de aislamiento. Necesidad. El ministro Juan Carlos Ceballos señaló que hay un respiro en la ciudad más golpeada por el coronavirus en Ecuador. Ceballos recalcó que ya no sube el número de sospechosos ni de aquellos que dieron positivo en la prueba. El número de llamadas al 171 va disminuyendo y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. Con todos estos indicadores, puedo entender que las cosas se están estabilizando, lo cual nos daría un respiro enorme para lograr fortalecer la atención sanitaria. Lo expuesto por el ministro es alentador en medio de tantas noticias negativas. Autoridades locales y la ciudadanía coinciden que no debemos confiarnos y es necesario mantener las medidas de precaución, como se lo ha venido haciendo desde que se declaró la emergencia. Hay menos estrés, creo, en las personas y tienen que también colaborar con este proceso sanitario, digamos. Salir en caso de extrema necesidad, únicamente para comprar víveres o comprar medicina. De ser así, salir con todas las medidas de seguridad. Las pruebas PCR de COVID-19 se las realizan en los barrios y ciudades más afectados por la pandemia. Los especialistas acuden puerta a puerta, custodiados por agentes policiales del GOE y GEMA. Este miércoles, brigadas del Ministerio de Salud Pública estuvieron en la ciudad de La Bellavista, Guayacanes, La Garzota y en Monte Sinaí, noroeste de la ciudad. Los médicos tomaron las muestras del hisopado nasofaringio a los ciudadanos con sospechas de contagio. He tenido fiebre desde ayer, desde hoy, las 3:30 de la madrugada. Siento dolor en los huesos, tengo descompensación. Los resultados del Ministerio de Salud salen de 3 a 7 días. Según un reporte del Ministerio de Salud Pública, hasta este martes se completaron 4.000 pruebas PCR en todo Guayaquil. Las últimas cifras del COE Nacional revelan que hay 7.391 casos positivos de COVID-19 en la provincia del Guayas. De estos 5.502 casos pertenecen a Guayaquil. Paul Tutibén, 24 horas. Médicos coinciden en que los datos del número de contagios en el país son insuficientes para tomar decisiones sobre el retorno de algunas actividades no esenciales. Sugieren aumentar el número de pruebas antes de decidir. Han pasado 58 días desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en Ecuador y tras semanas de confinamiento y medidas de restricción, el COE Nacional evalúa permitir el retorno paulatino de ciertas actividades, pues la economía necesita nuevamente empezar a moverse, más aún cuando en ese ámbito las cosas no pintan nada bien. El exministro de Salud, Francisco Andino, cree, sin embargo, que aún no se cuentan con los suficientes datos para determinar si los contagios se han desacelerado en el país. Cree que las 34.000 pruebas que se han efectuado no brindan un panorama completo en una población de 17 millones de habitantes. Masificar pruebas a 1 millón. Y lo vuelvo a ratificar, esa fue nuestra proyección. 1 millón de pruebas, 1 millón de tratamientos hubiera sido para la provincia del Guayas bastante sustancial para poder enfrentar esto. Y no hubiéramos lamentado tanta muerte. El retorno paulatino por actividades, dice, no es una opción. Plantea recopilar datos sobre las zonas donde se concentran los contagios y tomar decisiones. Eso sí, acompañadas de un cambio rotundo en las actividades profesionales diarias. No puede referir el levantamiento por sitios de producción, sino más bien por territorios de impacto de la enfermedad. En este caso, Jimena, Febres Cordero, Itarqui 1 y Itarqui 2 son las más impactadas.
El doctor Raúl Oleas coincide y va mucho más allá. Cree que las decisiones deben ser tomadas una vez conociendo quiénes se han contagiado y han superado la enfermedad y quiénes aún se encuentran enfrentándola. Podemos generar un pasaporte, digamos, un pasaporte para circular y para volver a trabajar. Vamos a simplemente ingresar mensualmente o quincenalmente el estatus viral que todos nosotros tenemos. Concuerda en que los datos proporcionados aún son insuficientes para tomar decisiones. Cree que aquí se debe priorizar un análisis técnico. Las decisiones no pueden a ningún nivel ser decisiones políticas. Desde el COE Nacional se analiza que el sector de la construcción sea uno de los primeros en retomar sus actividades a manera de un plan piloto. De ahí en adelante se planea que otros sectores no esenciales también lo hagan. Ambos especialistas sugieren decidir con cautela para evitar una segunda ola de contagios. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El COE Nacional pidió al Consejo de la Judicatura que entregue un cronograma para reabrir los servicios judiciales priorizando la tecnología. Respecto al número de contagios, a la fecha son 10.850 confirmados y 537 personas fallecidas por COVID-19. Los servicios judiciales serían la siguiente actividad que se retomaría en el país, según anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Hemos aprobado también un exhorto a la función judicial para pedirle ya un cronograma para reanudar actividades. Lo importante que es que ciertas actividades se hayan mantenido en el tiempo. El trabajo de la justicia en flagrancia, el trabajo de los temas penales, fiscales, jueces, defensores públicos, auxiliares de justicia han sido esenciales para que estos servicios no se interrumpan. Esto explicó, priorizando el uso de la tecnología. Todo lo que se pueda hacer a distancia, se tiene que hacer a distancia, hay que reducir al mínimo el contacto. A la fecha son varias las notarías que están trabajando, sin embargo, debido a la reactivación, se requieren más. Y consideramos que todavía es insuficiente. Para la reactivación de ciertas actividades comerciales será indispensable que se amplíen los servicios que se prestan. Además, las autoridades entregaron la información oficial del COE que señala 10.850 casos confirmados y hay 537 personas fallecidas con diagnóstico confirmado y 952 fallecidos probables. Guayas tiene 7.391 casos y Pichincha 926. A la fecha se han tomado 34.840 muestras y, explica el ministro de Salud, están terminando con los análisis rezagados. Se han solucionado parcialmente hasta el día de ayer y hoy finalizaremos con la entrega de todas las pruebas y todos los reportes. Así, el COE Nacional paulatinamente tomará decisiones sobre la reapertura de determinadas áreas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. 8:20 amigos, vamos a hacer la primera pausa y enseguida regresamos con más. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós de los que a la tierra pagó su voz. Más noticias, a pesar de que el Ministerio de Salud aseguró que las cifras de contagios y sospechosos ya no suben de manera exponencial en Guayaquil, sigue aglutinando la ciudad a más del 50% de los contagios a nivel país, especialmente en las parroquias Tarqui, Jimena y Febres Cordero. Sin duda, Guayaquil ya no es la que vio el mundo hace 2 semanas, pero aún según el último reporte del COE Nacional, esta ciudad por sí sola aglutina el 50.71% de contagios de todo el país, con 5.502 casos confirmados. Y eso que, tal como dijo la ministra de Gobierno, esta cifra es solo parte de la realidad. La parroquia Tarqui, la más poblada al norte de la ciudad, es la que concentra el mayor número de contagios, con 28% de los casos confirmados. Le sigue la parroquia Jimena y la Febres Cordero. En estas 3 parroquias precisamente se detectan los sitios de mayor concentración de personas. Imágenes como estas se tomaron en distintos puntos de la ciudad, solo 2 semanas después de ser testigos atónitos del colapso del sistema funerario y sanitario en Guayaquil. La Autoridad de Tránsito Municipal, durante un día de operativo, retuvo a 74 vehículos y citó a 401 conductores, mientras que la Policía Nacional ha sancionado a 7.400 personas por incumplir el toque de queda en Guayas. Las ciudadelas del norte de la ciudad, el Suburbio, el Guasmo, la Marta de Roldós, la Florida, la Juan Montalvo y Bastión Popular son los puntos más conflictivos donde en determinadas horas se concentran hasta 150.000 personas.
Pero en Guayaquil no solo ocurre lo que muchos llaman desobediencia. El salir de casa para muchas familias que viven del día se llama hambre. En la ciudad ya se comenzaron a realizar pruebas puerta a puerta para identificar y aislar los contagios. Mientras que al momento en 2 cementerios de la ciudad se han realizado 1.214 inhumaciones. El registro civil en los últimos 4 días ha emitido 571 actas de defunción. El 16 de abril se registraron 173 muertes, mientras que ayer 60. Es el número de fallecidos que normalmente se registra por día en Guayaquil. Dayana Monroy, 24 horas. Son las 8 de la noche, 28 minutos. Saludamos a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Alcaldesa, buenas noches, gracias por acompañarnos. 2 noticias para empezar. El ministro de Salud dijo que al parecer se está estabilizando la cifra de contagios en Guayaquil. Eso, una buena noticia sin duda. La otra noticia, las medidas de confinamiento, de aislamiento. Vimos el lunes en Guayaquil y hemos visto durante todos estos días mucha aglomeración de personas. El puente de la Unidad Nacional repleto de autos con un tráfico impresionante en esta época de cuarentena. ¿Cómo detener eso? Bien, la noticia realmente es bueno si la curva se detiene y empezar a bajar. Eso Dios permita que sea así. Esa es una buena noticia. Pero cuando das una buena noticia, la gente cree que puede salir a las calles y no es así. Una cosa es que nos digan que la curva va a llegar a lo más alto, que se va a detener y que va a empezar a bajar. Otra cosa es que pueda salir y no se puede salir. La ministra de Gobierno señaló que al menos todo el mes de abril iba a estar el semáforo en rojo para todo el país. Es decir, las medidas van a seguir siendo las mismas y coincido plenamente con ella en este sentido. Porque las salidas, la aglomeración que acabas de ver en las calles o las salidas y el uso indiscriminado de los salvoconductos, lo único que trae es un brote o una nueva ola de brotes en coronavirus en la ciudad. Por eso son los carros retenidos, por eso es la gente multada, por eso los operativos todos los días, pero no podemos poner una persona detrás de cada uno de los 2.750.000 habitantes de la ciudad de Guayaquil. Por eso yo apelo a la responsabilidad que todos nosotros tenemos. Tenemos también que entender que somos una ciudad puerto, una ciudad de comercio. Aquí el 70% de la gente vive de lo que compra o de lo que vende, y la desesperación por salir a ganar $1 es gigante. Por eso nosotros llegamos puerta a puerta con 1 millón de raciones alimenticias, con tarros de suplementos alimenticios cuando hay personas con discapacidad o de la tercera edad, con vitaminas para niños y hasta con pañaleras para las mujeres que tienen bebés. Por eso llegamos con médicos a las casas para poderles dar atención inmediata a los casos que presentan síntomas de coronavirus y poderles poner oxígeno para salvarles la vida. Por eso la desinfección y la fumigación. Aquí el trabajo es intenso y esta semana vamos ya a abrir el primero de los 2 centros inmensos que tenemos para poder suplir al ministerio en la parte de oxígeno, es decir, salvar vidas, llegar nosotros antes. Ahora, ¿a cuántas familias han llegado ya con este puerta a puerta que está ejerciendo el municipio? Semanalmente llegamos con 140.000 kits, o sea, raciones de alimentos, a 20.000 familias para 7 días cada uno. Al kit le aumentamos un kit de desinfección con cloro, con cal, con jabón para desinfectar las manos, con gel desinfectante para que el kit sea completo. Pero además vamos con el médico a la puerta, la medicina y el oxígeno, ambulancia y traslado. Es una manera de nosotros ser los que salgamos a perseguir a la enfermedad y no esperar que el paciente empeore y que vaya a terapia intensiva congestionando los hospitales del Ministerio de Salud. Acá van a nuestras clínicas del día, van al centro de convenciones donde hay 150 camas ya con oxígeno directo, la maternidad que estará en los próximos días también con 200 camas y oxígeno directo para que las personas puedan ganarle a la enfermedad, para que compliquen sus pulmones. También estamos atendiendo, Milton, algo que no nos corresponde, pero que apenas abrimos en 2 horas la página desbordó a las mujeres embarazadas.
no hay que olvidar que en medio de esta tragedia siguen habiendo casos de ataques cardíacos, diabetes, hipertensión, a los que al menos los 2 últimos estamos atendiendo puerta a puerta. Abrimos la página para nosotros pagar a través de un convenio con APROPE las mujeres de escasos recursos que estén a punto de dar a luz para que no se dirijan a los hospitales contaminados con COVID. En 2 horas hubo 500 mujeres inscritas, en 2 horas. Tuvimos que contratar 180 médicos y ginecólogos también para poderlas atender en nuestros hospitales del día. Además, hemos dado 186 camas, ya tenemos en este momento, para los médicos del Ministerio de Salud que los están usando, médicos, enfermeras, enfermeros, para que tengan un lugar donde ir con desayuno y transporte y de esa manera puedan cuidar a su familia al no regresar a casa. Alcaldesa, Guayaquil lamentablemente ha sido la ciudad de Latinoamérica más castigada por esta pandemia. Eso no debió pasar, eso no hubiera querido nadie que ocurra, pero ocurrió, lamentablemente ocurrió. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Sabe qué? Si se señalara un responsable, cualquiera que fuera, y se pudiera recuperar una sola vida, usted me tendría aquí dando todos los nombres, incluyéndome si es necesario. Pero ¿para qué un ejercicio inútil en este momento, cuando una enfermedad como esta, un virus, una pandemia mundial que tiene encerrada la mitad de la población del mundo, ha devastado ciudades que se supone mucho más adelantadas como la nuestra, como Nueva York, donde hay fosas comunes para las personas que fallecen por COVID. Nueva York. Nosotros somos una ciudad de Ecuador donde hubo o se convirtió en el epicentro de una crisis nacional, sin comparación con ninguna otra ciudad de este país. No tienen comparación ninguna de las otras ciudades, porque como usted bien lo ha dicho, todos los medios, ha sido el epicentro de la crisis, porque aquí llegó el paciente cero. Según reportes de las autoridades oficiales, han habido 8.000 muertos más en el mismo periodo que el año pasado. 8.000 muertos más. Eso le da a usted una idea de la magnitud. Y vimos también hospitales desbordados, vimos personas fallecidas, familiares que no encontraban los cadáveres y muchas otras cosas más. Eso se podía controlar. Se reveló un sistema sanitario frágil en la ciudad de Guayaquil. Absolutamente, eso no es discutido, eso no es ninguna novedad ni discusión para nadie. Usted le ha dicho al periódico inglés The Guardian que es como si una bomba hubiera caído sobre Guayaquil. En efecto. Eso es lo que nos sucedió. ¿Es una analogía que Guayaquil se compare con Hiroshima, como que cayó una bomba como Hiroshima? ¿Es una analogía para usted? La analogía es que el ataque vino por aire, que la economía fue una economía de guerra, porque hemos podido mantener funcionando esta ciudad con el dinero de enero, Milton. Yo he tenido mis responsabilidades, mercados, tránsito, alcantarillado, agua potable, recolección de basura y la ofrenda de casi 50 vidas entre metropolitanos, directores de los hospitales de salud, enfermeras y choferes, en medio de esta crisis para que se entregaron a Guayaquil. Pero aún así, manteniendo esta ciudad con una economía de guerra, es decir, con el dinero de enero para todos estos meses. ¿Cuánto dinero ha gastado? ¿Cuánto dinero sistema de salud? Nosotros dar al sistema alrededor de $20 millones. ¿Qué se dejó de hacer en Guayaquil para invertir estos 20 millones en la emergencia? Todas las obras que podían esperar por el Bicentenario. Yo me preocupé de dejar resguardado lo que es agua potable, alcantarillado, los sectores populares a los que no les puedo faltar obras, y todas las demás obras las suspendí. Y las suspendí porque después de esta pandemia, después de esta epidemia en Guayaquil, todo va a cambiar. Nosotros tenemos destinado también $50 millones que iban a ser destinados también para obras del Bicentenario, para un fondo, el Fondo Futuro, que busca que los pequeños y medianos negocios puedan reactivarse con ciertas condiciones. Número 1, que no voten a sus empleados. Y número 2, que puedan pagarles el seguro social a sus empleados, para que estos estén resguardados. Y la tercera demanda de esta ciudad para el país, para la presidencia y la Asamblea Nacional, es que nos excluyan de cualquier ley que le quite plata al bolsillo de los guayaquileños o a las empresas guayaquileñas, las cuales generan empleo. Aprovecho que usted acaba de mencionar el tema de la Asamblea Nacional. Esa va a ser la posición social cristiana dentro de la Asamblea Nacional, porque lo que se escucha del sector social cristiano es que ningún tipo de contribución
se le va a pedir a la ciudadanía o se va a aprobar porque eso es generar impuestos. En efecto, esa es la posición oficial de todos los legisladores de la Asamblea. ¿En qué se financia la crisis? Yo hablo por Guayaquil. ¿Y por qué hablo por Guayaquil? Porque si fuimos el epicentro, ¿cómo es que al epicentro le quieres quitar plata para que solucione sus propios problemas? ¿Qué estamos haciendo como municipio? Vamos a poner plata en el bolsillo de la gente. Aquí viene un nuevo Guayaquil, totalmente distinto. Totalmente de acuerdo, pero una cosa es el tema de proteger a Guayaquil en el tema de las contribuciones, pero ¿por qué el resto del país no? Todo. Yo hablo por Guayaquil porque soy la alcaldesa de esta ciudad. Pero pertenece al Partido Social Cristiano. Y como miembro del mismo partido, hablo por todo el país. Siempre hemos mantenido la misma posición. Entre más impuestos generes, menos plata va a entrar al fisco, porque la gente deja de consumir, las empresas dejan de vender y el fisco deja de cobrar. Entonces eso es una receta de pobreza, no de riqueza. Aquí en Guayaquil, en lo que a mí dependa, voy a poner plata en el bolsillo de los pequeños y medianos comerciantes para poder proteger las fuentes de trabajo. ¿De quién? De las personas que trabajan en un gabinete, de los que trabajan en un restaurante, de los que trabajan en un bar, en una panadería, de todos los que puedan sostener el empleo de las personas que dependen de ellos. Alcaldesa, todas las medidas que usted acaba de detallar para muchas personas han llegado tarde. Dicen que usted llegó tarde a la crisis. Incluso cuestionaron cuando usted fue contagiada por coronavirus. ¿Cuántos alcaldes fueron contagiados por coronavirus en Guayas, Milton? No sé, hay como 19 a nivel nacional, sí. No, pero le han cuestionado a usted. Pero no hay preocupación, Milton. Se trata solo de que la gente pueda especular sobre uno de miles de casos en Guayaquil. No tiene importancia. Para mí, en realidad, no tiene importancia. Si la gente quiere especular, si los políticos quieren utilizar eso para reírse, bienvenido sea. Que algo los haga sentir mejor en épocas de pandemia, en épocas de tragedia. Ahora, ¿de quién depende el sistema de salud? Del gobierno central. ¿Quién puso plata para el gobierno central? Alrededor de 20 millones, Guayaquil. ¿Con qué? Con la plata que tuvo desde enero. Nosotros hemos mantenido esta ciudad funcionando y hemos atendido a los hospitales públicos con trajes de bioseguridad, con hotel para médicos, con mascarillas, con gel, con medicina en nuestros centros de atención, con oxígeno. Paramos 2 hospitales durante la cuarentena a la que tuve que ser sometida. Y le comento algo, si usted me pregunta por síntomas, yo hubiera podido salir a la calle, hubiera podido salir sin saber que tenía coronavirus, porque yo no tuve casi ningún síntoma. Fue mi marido el que estuvo grave, el que estuvo hospitalizado, y por él me hicieron la prueba a mí. Yo hubiera podido ser un foco de contagio para los demás. Pero en mi caso no tuve mayor síntoma que una simple gripe. Pero te repito, Milton, así es esto. Yo estoy en el ojo del huracán, en una ciudad golpeada. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Cuando los demás se pueden reír, especular, bromear o hacer memes. Entonces yo también me río de los memes porque son buenísimos, entre paréntesis. Es la gente a la que puedo llegar. Es a las casas que puedo tocar. Es cuando puedo llegar a una casa y sacar a una persona, ponerle oxígeno y evitar que colapsen sus pulmones y que llegue a terapia intensiva sin casi o pocas posibilidades de vivir. Eso realmente me importa. Lo demás yo también me río con ellos. Y le completaba, porque usted me pregunta cuántos alcaldes han sido contagiados por COVID-19 en el país. 19, si no estoy equivocados. Ventajosamente. Sí. Ahora, el tema es, le completaba, porque le cuestionan a usted de su contagio por coronavirus en el momento que la Fiscalía le requería por el tema de la pista del aeropuerto de Guayaquil. Pero eso es lo máximo. Y sí, ahora me voy a reír más que antes. O sea que el coronavirus me escogió justamente antes del momento de la pista. Por Dios, Milton. Eso es parte de las cosas que le ponen gracia en medio de una tragedia como la que estamos viviendo. Si eso sirve para eso, está bien. ¿Ha sido llamada por la Fiscalía, por cierto? No he sido llamada por la Fiscalía. Y te digo una cosa, cuando una madre de familia ve que sus hijos corren peligro, se lanza con todo a defenderlos. Eso es lo que yo hago por mi ciudad y lo seguiré haciendo siempre. Bueno, todos los políticos han llamado a la unidad y usted ha tenido roces con el gobierno, roces con el vicepresidente, por ejemplo. ¿Usted? Sí, con el cual ya he vuelto a hablar. Y con el presidente también habló, ¿no? También con el presidente de la República, y debo reconocer públicamente que si no hubiera sido por su ayuda con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no podríamos estar llegando con 140,000 kits o raciones alimenticias
a 20.000 familias por semana en la ciudad de Guayaquil. Vamos con un operativo de alrededor de 600 personas, sumando los voluntarios y los nuestros, en perfecto orden. Durante la cuarentena tocamos puerta por puerta y la ciudad mapeada. Eso es lo que hace la colaboración y el orden. Un tema más, dentro de las medidas que se están tomando en Guayaquil, hay una aplicación móvil que se ha creado para monitorear, para tener vigilados a los casos posibles de coronavirus y a los casos de coronavirus. Se llama SOSAFE. Sí, es una aplicación de una de las proveedoras del servicio, debo decir, es claro, esta aplicación no solamente sirve para hacer el seguimiento a los pacientes que nosotros tocamos la puerta y vemos que son pacientes leves, sino que puedes denunciar además robos, puedes denunciar si se ha perdido tu mascota, puedes denunciar si hay un enfermo cerca, puedes denunciar la recolección de basura, puedes denunciar todo a través de esta aplicación que es absolutamente gratis y con la que estamos trabajando actualmente. ¿Qué número es? Es una aplicación que se pueden bajar, ¿no? Se llama SOSAFE. SOSAFE. Es un app que puedes bajar. SOSAFE. Funciona para la ciudad de Guayaquil. Todos pueden acceder. Funciona, así es. Y tiene conexión con nuestros 20 médicos en telemedicina, con el 911, con la Corporación de Seguridad Ciudadana, con el Cuerpo de Bomberos. Tiene conexión con todo. Si pasa algo en tu barrio, inclusive tiene conexión con la recolección de basura, o si se pierde tu mascota también. Tiene conexión con todo y nosotros o el organismo respectivo acude inmediatamente al auxilio. Gracias, alcaldesa, y que todo vaya mejor en Guayaquil. Si la curva empezó a frenarse, que empiece a decaer. Buenas noches. Gracias. 8:43, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Víter, y seguimos con más noticias. La Junta Monetaria le pide a la Asamblea que proteja la dolarización y las reservas. Los sectores del agro, turismo y petrolero piden incentivos en la ley de emergencia humanitaria, mientras los legisladores empiezan a ver posibles inconstitucionalidades en la ley. Parte teórica. Este constitucionalista puso a analizar el contenido de la ley a los legisladores. Explicó varios problemas de constitucionalidad en el proyecto humanitario. Uno de ellos tiene que ver con las contribuciones de las personas. No pueden poner una misma tabla para los profesionales que para los empleados públicos que para los empleados privados. El unificar a esos tres grupos de personas rompe el principio de equidad porque estamos unificando personas que tienen distintas capacidades económicas. ¿Cómo aprobamos una ley que se fundamenta en ilegalidades? La Junta Monetaria solicita revisar adecuadamente el aporte permanente que se quiere realizar. Hay secretarias que hoy, con lo que el presidente está pidiendo, van a ganar más que un ministro de Estado. Y en ese marco, López pidió a los legisladores que en esta normativa protejan a la dolarización. Al 29 de marzo, liquidez era de 1.443 millones de dólares. Esa liquidez, cuando nosotros decimos, vamos a darle un bono a las personas, ese bono hace que se reduzca la reserva internacional. Y lo peor que nos podría suceder es que el Banco Central llegue a un momento en que diga no puedo pagar más. En ese momento se acabó la dolarización. El otro tema que deben analizar a profundidad es la contribución de las empresas. Desde el comité empresarial tienen reparos. Nuevamente no se está considerando la capacidad contributiva actual. Mientras la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene ciertas preocupaciones con la ley. Ninguno de sus artículos hace relación a las organizaciones de la economía popular y solidaria. Escucharon a los sectores como el petrolero, que tiene aspiraciones del precio del barril. El estimativo que yo tengo en este momento para salir del año 2020 es un promedio de $25 por barril. Para el 2021 tengo un estimativo un poquito más positivo, $30 probablemente, $35 por barril. Pero para lo cual requiere de incentivos, que también son las peticiones de otros sectores como educación, floricultura, el agro y el turismo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias. En medio de la crisis sanitaria y económica que ha generado el coronavirus, empiezan a aparecer fumigadores domésticos de vehículos particulares para ganarse el sustento diario. ¿Cuál vendedor ambulante que ofrece su producto? Estos fumigadores domésticos empiezan a aparecer en la ciudad como resultado de la crisis económica, ofreciendo un producto que genera una sensación de protección frente al coronavirus. Estoy ahorita prestando servicio a los carros para desinfectar, para el virus que hay ahorita.
La fumigación interna y externa del vehículo, que toma unos pocos minutos, cuesta $1. Los fumigadores cargados con sus aparatos manuales aseguran que el compuesto químico que utilizan no es nocivo. Amonio cuaternario de 5º nivel sirve para la fruta, para lavar los alimentos, todo. El auto, para desinfectar todo. Los ciudadanos que aceptan parquean su vehículo a un lado de la vía y adquieren una sensación de mayor protección frente al mortal coronavirus. Esto se observa en la entrada a Carapungo y en la avenida Giovanni Calles, en el sector de Calderón, al extremo norte de Quito. Me parece efectivo, debería esto ser mucho más continuo, debería estar en muchos sitios de la ciudad. Ahora necesitamos todo tipo de protección. Todo esto, aunque según la Agencia Metropolitana de Control, ninguna actividad productiva está autorizada, salvo las relacionadas con alimentación y medicina. Incluso algunos empresarios del área de fumigación empezaron a sumarse a esta actividad en la calle. El costo es básicamente de $1 nomás lo que estamos haciendo en este momento, pero de ahí lo que es otros costos son ya conforme a la empresa que necesita nuestros servicios. Y asegura que el pago se llevan sus trabajadores, que de momento están sin mayor actividad en su empresa. Estas son historias urbanas de ciudadanos que buscan cómo ganarse la vida en tiempo de coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Decenas de bazares y papelerías que no cuentan con el sistema a domicilio abrieron este miércoles sus puertas. Los comerciantes argumentan desconocer las nuevas medidas adoptadas por el COE nacional. A pesar de que las medidas de restricción continúan vigentes para locales comerciales, este miércoles decenas de bazares y papelerías que no cuentan con servicio a domicilio abrieron sus puertas en el norte de Quito en medio de una incertidumbre. Estábamos averiguando, en la página decía que podíamos abrir, pero quedó inconcluso, no sabemos si podemos o no podemos abrir. Doña Gabriela, de igual forma, en medio de una confusión, arriesgándose quizá a ser sancionada, abrió las puertas de su bazar, pues señala que en casa ya no hay alimentos. Tengo 3 hijitos, los cuales tengo que darles de comer. ¿Desde cuándo decidió abrir? Recién hoy día. Y sobre la necesidad, también hablaron David y Enrique, comerciantes de suministros de oficina, que retornaron a sus labores este miércoles con el temor de ser contagiados. No es que uno tampoco se quisiera exponer su vida, pero la necesidad y las deudas, usted sabe que esas no esperan. Ya me vio obligado a salir a trabajar porque igual manera ya no cuento con dinero para solventar a mi familia. Sin embargo, según una resolución emitida el 17 de abril por parte del COE nacional, desde el día lunes pueden solamente abrir aquellas papelerías que cuenten con el sistema a domicilio. La autorización para que se entreguen a domicilio suministros de oficina se dio la semana pasada para facilitar el trabajo en casa o el teletrabajo. Y quienes no cuenten con este sistema. En caso de incumplimiento de estas medidas de horario o de movilidad, las autoridades municipales, en base a sus competencias, emitirán los actos administrativos de sanción correspondientes. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este segmento Por tu Salud. Pues bueno, todos nosotros hemos tenido que cambiar nuestra forma de vivir. Hemos aumentado los pedidos a domicilio y obviamente la gente tiene preocupación de todas estas personas que vienen a dejarnos ya sea medicamentos o alimento a domicilio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el hogar para tratar de disminuir el riesgo de infección? Pues eso es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Lo que usted tiene que hacer el momento de recibir un pedido es obviamente salir hacia la puerta con su mascarilla. Idealmente se esperaría que la persona que está entregando el pedido use su mascarilla también. Si usted recibe el pedido y tiene que firmar algún tipo de documento, ya sea el voucher o la factura, por favor utilice su propio esfero. Salga con su esfero, firme el voucher y reciba los pedidos sin ninguna otra medida de precaución, especialmente la distancia y obviamente el contacto directo que usted pueda tener con esta persona tiene que ser el menor tiempo posible. Cuando usted ya ingrese a su hogar y usted tenga ya sean los alimentos o ya sean las medicinas, lo que usted tiene que hacer es simplemente dejar estas fundas en el lugar donde usted las vaya a dejar. Inmediatamente usted procede a lavarse las manos o a desinfectarse con alcohol y después usted busca todo lo que esté dentro de la funda. Nosotros entenderíamos que la probabilidad de que
alguno de los medicamentos o la comida que esté dentro de las fundas, tiene muy bajísima probabilidad de tener pues el virus del SARS-CoV-2 que todavía esté viable. Lo que nosotros tenemos que hacer es ubicar ya sea las medicinas en el gabinete del baño o donde ustedes tengan guardados los medicamentos, almacenar todos los productos que ustedes hayan comprado que no sean perecibles en los anaqueles o en los cajones y después de eso, obviamente, volver a lavarse las manos. Si usted ha recibido comida, por ejemplo, usted ha pedido hamburguesas a domicilio, lo que usted tiene que hacer es simplemente sacar la comida de la funda. Si usted puede, pone la funda fuera de los empaques, lo coloca en un plato que usted tenga en su casa. Si es que ha venido en algún tipo de bebida, en algún vaso desechable y se podría entender que este vaso ha sido manipulado por alguien, pues usted simplemente lo que hace es poner el líquido en el vaso de su casa, desecha todo lo que sea desechable y usted lo que puede hacer es calentar la comida en el microondas tal vez durante un periodo de 20 o 30 segundos. Esto va a ser suficiente pues para eliminar todo tipo de virus que podría estar en esto. Y por último, lo que nosotros hablamos con la cocción. Si usted ha ido al mercado, ha comprado frutos, ha comprado vegetales, usted no tiene que esforzarse lavándoles con cloro, con agua, poniéndoles a hervir a productos que usualmente no se hacían. Acuérdense ustedes que los productos se tienen que lavar con agua corriente, todo lo que sea frutas y vegetales. Y lo que tenga que cocinarse tiene que hacerse de la manera habitual. La única recomendación es, cuando usted ha recibido algún tipo de funda, algún tipo de paquete, simplemente antes de toparse los ojos, la cara, los lentes o el celular, usted tiene que lavarse las manos y romper esa cadena de contagio. Simplemente esto es lo más importante y lo que más va a ayudar a prevenir a la COVID. Nos vemos en el siguiente programa de Por Tu Salud por este canal.